Buenas tardes, vamos a continuar con una nueva sesión del curso y les recuerdo lo que estábamos viendo. Este curso es muy importante porque es como tanto la sesión de ayer como la sesión de hoy son muy importantes porque es el paso de lo que es el reparto simple a la cromatografía, pasando por este concepto hidrodinámico de la contracorriente, que como ustedes se dieron cuenta es complejo, no solamente matemáticamente, sino que conceptualmente, imaginarse un proceso de arrastre a través de un reparto de fases. Requiere mucha imaginación, requiere conceptualizar un fenómeno complejo que tiene una componente física y una componente química. Anteriormente vimos que el reparto entre dos fases era mayormente químico, era termodinámico y con eso se podía entender, pero aquí hay que entenderlo además de un punto de vista químico, un punto de vista hidrodinámico, lo que se llama el arrastre. Y generó hartas preguntas por parte de ustedes, lo cual es bueno, bueno, harta reflexión, y por lo mismo yo no quiero dar por cerrado contracorriente. Yo voy a continuar la sesión de hoy tratando de que quede lo más claro posible, porque es la base de la cromatografía. A nivel personal, este tema de la cromatografía, a nivel como de enseñanza, a mí es un tema que me motiva bastante. Creo que es lo más difícil de la química analítica, la cromatografía, tanto desde un punto de vista experimental como desde un punto de vista teórico. Y estoy ahí trabajando con gente didáctica hace bastante tiempo, tratando de ver la componente psicológica de la ciencia de la cromatografía, la componente filosófica de la ciencia de la cromatografía, la componente pedagógica, obviamente con un apoyo de más gente porque yo no domino esos aspectos. Así que es probable que algunas cosas que vamos a ver las voy a probar por primera vez con ustedes como estrategia de enseñanza, así que vamos a ver cómo me va. ¿Okay? ¿Y qué es lo que estábamos viendo en la sesión pasada? Estábamos viendo el tema de la contracorriente, como les dije, de un proceso de extracción líquido-líquido mediante los tubos Craig, en donde la diferencia de la extracción líquido-líquido batch o simple, ¿no es cierto?, en una etapa, en esta extracción líquido-líquido, como vimos en la clase pasada, la fase superior, que normalmente es la orgánica, va avanzando sobre una sucesión de fases acuosas que en un comienzo no tienen analito, pero en la medida que se van poniendo en contacto con estas fases orgánicas que avanzan, que sería esta figura que está acá, en la medida que la fase orgánica va avanzando, va avanzando, va avanzando, ¿ok? Se va poniendo en contacto cada vez con nuevas fases acuosas y por lo tanto el analito se va repartiendo. Y lo que tratamos de dejar claro en la clase pasada, a pesar que por memoria puede que se les haya olvidado, es que claro, mientras más afín es el analito para con la fase que avanza, que en este caso es la orgánica, el analito va a tender a distribuirse más en los tubos posteriores. O sea, ¿a qué nos referimos con los tubos posteriores? Nos referimos a los tubos que están hacia la derecha de la dirección del avance, y los tubos iniciales serían los que están a la izquierda. Entonces este es un tema de tendencia desde el punto de vista que si el analito tiene un coeficiente de distribución más bajo, no va a ser arrastrado por esa fase orgánica mayormente y va a tender a acumularse en los tubos iniciales, 0, 1, 2, ¿no es cierto? Si tiene mucha afinidad por la fase orgánica, un D alto, va a tender a avanzar, ¿ok? Hacia los tubos finales. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y obviamente que hay grados intermedios donde los analitos van a quedar en los tubos intermedios, ¿no es cierto? Y vimos la última sesión el caso de, obviamente un caso teórico, ¿no es cierto?, donde de dos analitos, uno con coeficiente de distribución 2 y otro con coeficiente de distribución 0,5, y vimos los gráficos directamente, cómo se distribuía, si hubiesen sido 9 etapas de avance, cómo se distribuiría el analito A con un coeficiente de distribución de 2, que queda en los tubos posteriores al 5 mayormente en su fracción. Entendamos que esta, repito porque esta es una confusión muy común, esta no es fracción extraída, esta es la fracción de analito que hay en el tubo, sumando las dos fases, ¿ok? Quedaría el analito mayormente en los tubos posteriormente al 5, si lo comparamos con un analito de un coeficiente de distribución de 0,5, es decir, tiene más afinidad por agua que por orgánico, el analito tiende a quedar más en los tubos iniciales. Y esto es luego de 9 etapas. Si uno superpone las curvas, claro, no hay ningún tubo que tenga, o sea, casi no hay tubos que tengan exclusivamente B o A. Quizás podemos decir que
en el tubo 0, ¿ok? Hay algo de B y cuantitativamente muy cercano a 0 lo que hay de A. Pero ese algo de B representa una fracción del total de B. O sea, en la mayoría de los tubos, por ejemplo, en el tubo 3, supongamos, ahí está la mayor fracción de B distribuida en términos de moles, pero ustedes ven visualmente que aquí ya hay algo de A. Por lo tanto, si yo tomara ese tubo, igual tendría algo de impurezas de A. Muchas o pocas, dependiendo de lo que ustedes entiendan por una impureza aceptable o no. Pero el hecho es que tiene algo de impureza de A. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Que lo vimos en la clase pasada, que esta separación no está resuelta. ¿Okay? De hecho, resolución es una cifra de mérito cromatográfico. Así como ustedes conocieron las cifras de mérito de análisis instrumental, límite de detección, límite de cuantificación, de precisión, exactitud, sensibilidad, esas eran cifras de mérito o cifras de desempeño analítico para evaluar qué tan bien es la performance de un método. En separaciones hay cifras de mérito adicionales y la resolución es una. Y esta separación no tiene buena resolución. Ya vamos a definir matemáticamente qué es la resolución y conceptualmente qué es la resolución. Sin embargo, si aumentamos el número de tubos, ahí quedamos en la clase pasada, con los mismos coeficientes de distribución, ¿no es cierto? Si aumentamos el número de tubos, la separación se vuelve más resuelta. Es decir, si este fuese un caso real, ¿yo qué es lo que podría hacer? Podría tomar tubos desde más o menos el 18 por ahí hasta más o menos el 50, los junto todos, junto todas las fases, evaporo y tengo B bastante puro y cuantitativo. ¿Okay? Y lo mismo con A, del tubo 50 hasta más o menos el tubo un poco más arriba del 80, pasaría lo mismo. Si yo tomo esa fracción de tubo y evaporo sus solventes, sus dos fases, me voy a quedar con A bastante puro. Así trabajaba la contracorriente antiguamente. Profe, Mientras más disculpe. tubos... Sí, Mary. Lo siento por interrumpir. Dale. Es que la clase pasada también mencionó lo de tomar los tubos como ya del 18 hasta el 49, por ejemplo, en el caso de B, y que si uno juntaba la fase, la evaporaba, uno iba a encontrar analito, pero yo recuerdo que dijo algo de las impurezas, de que igual uno iba a encontrar como impurezas. Claro. ¿Eso depende del caso o va a estar puro? Claro, o sea, lo que muestra esta curva no es que no hay A en el tubo 30, por ejemplo, pero sí lo que hay es muy cercano a 0. Siempre hay algo, porque recuerden que finalmente en todos los tubos hay algo de B y hay algo de A, porque aquí hay una distribución, hay un equilibrio. Y como en todo equilibrio, siempre hay concentraciones de ambos analitos en ambas fases, en todos los tubos, que tuvieron contacto a lo largo de este proceso. Sin embargo, desde el punto de vista analítico, lo que habría, ¿no es cierto?, sería una cantidad tan baja que para efectos estadísticos se le considera despreciable. Nada más que eso. O sea, no hay 100% de pureza, pero algo muy cercano a eso. Sí. Ok, Ahora, gracias, profesor. Ahora, claro, esto está pensado en 2 especies. Si hubiesen sido 9 especies, habría que ver cómo se distribuyen las 9 en este proceso. Quizá ahí la probabilidad de solapamiento o mala resolución, ¿no es cierto?, hubiese sido mayor. Este es un caso ideal, ¿no es cierto?, que en la realidad, y eso lo dije, en muestras reales igual no funciona. Lo que sí contracorriente tiende a funcionar mejor que una extracción simple, como lo que hemos visto antes de contracorriente. ¿Ok? O sea, si una separación no se puede lograr por una extracción simple con un tubo de extracción, quizá en contracorriente es más probable que funcione. Solamente eso. Más dudas, consultas. Hasta aquí quedamos la otra vez. Todo claro, profe. Todo claro. Super. Si está más o menos claro, ¿no es cierto? Déjenme avanzar a un caso. Me voy a saltar esto un poco, espérense. Aquí, miren. Y aquí tomé datos un poquito más reales, ¿no es cierto? En el sentido que aquí ya estoy hablando de dos analíticos concretos. Estamos hablando de óxido de osmio y óxido de rutenio, los cuales son ácidos débiles, en su forma ácida son neutros. Por lo tanto, en su forma ácida se pueden extraer. ¿Okay? Y fíjense lo siguiente, aquí están los coeficientes de distribución aparentes de los termodinámicos, ¿okay?, en ausencia de equilibrio acoplado, del osmio y del rutenio. ¿Okay? Creo que esto es con cloroformo, si mal no recuerdo. Ese es el solvente. Entonces, ¿qué es lo que muestran estos casos? Fíjense.
Y aquí viene, quiero un razonamiento lo más profundo de ustedes, ya, porque aquí vamos a agregar una variable extra. Fíjense. La variable que agregamos anteriormente era, tenemos un coeficiente de distribución y le agregamos una variable hidrodinámica, un avance de contracorriente. Ahora vamos a agregar el pH. ¿Okay? Ahora vamos a agregar el pH. Entonces, si estamos trabajando a pH 1, ustedes sabrán, en base a lo que hemos visto hasta ahora, que a pH 1, dado que los pKa son bastante altos de los ácidos, ¿no es cierto? A pH 1 necesariamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los dos ácidos neutros, y por lo tanto sus alfas van a valer 1, y por lo tanto sus coeficientes de distribución condicionales van a ser igual a sus coeficientes de distribución aparentes. Aquí me equivoqué, no es D, es KD. Ya voy a ponerlo aquí como KD para que quede claro. ¿Okay? Esto es lo que pasa a pH 1. Y fíjense que aquí yo apliqué las ecuaciones de contracorriente. Después les voy a mostrar cómo es la ecuación. Es una ecuación bien larga, pero entiendan que hay una ecuación media que está basada en los polinomios que discutimos en la clase pasada, con lo cual yo podría calcular la fracción de analito en cada tubo. Esa ecuación existe. Ya está basada en contracorriente y todo eso. Yo apliqué esa ecuación, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se vio? ¿Qué es lo que quiero que reflexionemos? Se vio que, teóricamente, si yo hago un proceso de contracorriente de 100 etapas, tanto el osmio como el rutenio se acumulan en los últimos tubos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué el osmio y el rutenio se tienden a acumular en los últimos tubos? Pregunta, le hago la pregunta. Cuéntensela. ¿Cómo, profe? ¿Por qué el osmio y el rutenio, luego de la etapa de contracorriente, 100 etapas, fíjense que aquí en el eje X hay 100 tubos, avanzó 100 etapas, ¿no es cierto? ¿Por qué el osmio y el rutenio en este proceso contracorriente que modelicé matemáticamente tiende a dar en los últimos tubos? Las curvas, no en los primeros. Profe, puede ser porque es muy afín con la fase orgánica al estar protonado. Súper, ¿no es cierto? Ahí ambos dijeron más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Ambos tienen gran afinidad por la fase orgánica, como acaban de decir, porque están protonados. Pero recuerden que hay dos requisitos para que una especie tenga gran afinidad por la fase orgánica. Número uno, que esté neutro. Y ahí yo comparto lo que dicen ustedes. Si está protonado, está neutro y su afinidad es máxima, ¿no es cierto? Pero número dos, que su constante de distribución aparente o la termodinámica también sea alta. Y en este caso es 14 o 58. O sea, ¿qué quiere decir 14? Que al equilibrio, la concentración del osmio en fase orgánica es 14 veces más alta que en agua. Eso quiere decir. Por lo tanto, un valor de D de 14 quiere decir que es muy afín por la fase orgánica. Bastante afín. Entonces, junto con estar neutro, tiene que tener un KD alto. Porque una especie puede estar neutra y tener un KD bajo. A pesar de estar neutro. O sea, si el KD del osmio, el KD termodinámico fuese 0,01, ¿qué quiere decir? Que al estar neutro, igual sería poco afín. Esos son dos requisitos. ¿Ya? Estamos claros, a pH 1 se logra, repito, se logra la neutralidad, la eficiencia máxima, y además los KD aparentes ya eran altos, o sea, la afinidad es bien grande. Diego. Sí, entendí la razón y el porqué del KD. Lo único que no entiendo es el alfa que está ahí. El 4.1. Ya, está súper. Es que aquí lamentablemente hay una coincidencia de carácter. ¿Ya? Esto que está acá se le llama selectividad. No confundir con el alfa de equilibrio acoplado. ¿Ya? Lamentablemente tiene el mismo carácter. ¿Ya? Yo no inventé los caracteres de cromatografía, así se ponen en los libros. ¿Ya? Entonces, esto se le llama la selectividad de la separación. Está definido la selectividad en cromatografía, de hecho está definido así. Esta es la selectividad de la separación. ¿Cómo está definido? Como la relación de coeficientes de distribución de las especies que están siendo separadas. Por lo tanto, sería 58 dividido por 14. Siempre el alfa tiene un valor mayor a 1 aquí, en este caso, porque se define como el alfa como una constante de selectividad en donde es el D de la especie mayor partido por el D de la especie menor. O sea, el coeficiente de selectividad, no confundir con el alfa de los equilibrios termodinámicos, el coeficiente de selectividad vale 4,1. ¿Qué quiere decir? Que a pH 1, el coeficiente de distribución de, en este caso el rutenio, es 4,1 veces más alto que el del osmio. Estos son siempre KD, ¿verdad?
Siempre se pone el D condicional, el D que realmente está en este la es condición de condicional. trabajo, que en este caso coincide con el KD porque el pH es 1. Ok. ¿Ya? Ya, ¿me siguen por qué están los tubos finales, ¿no es cierto? ¿Me siguen? ¿Hay alguien que se perdió en esto? Ya, Profe, antiguamente. ¿podría explicar? Lo ¿Sí? siento. Dale, dale. ¿Podría explicar nuevamente lo de la selectividad? Ya, ya. Es que esto es una cifra de mérito cromatográfica. De hecho, esto es un nuevo concepto que está apareciendo ahora en el curso. A ver. Miren. Dentro de la cromatografía existe una cifra de mérito general para toda separación, ¿ya? Que se llama, lo voy a escribir acá, resolución. La resolución es qué tanto están separados los analitos, ¿ok? Y se los voy a dar una expresión matemática más adelante. Pero la resolución, que sería el resultado de una separación, o sea, una separación puede resultar muy resuelta o poco resuelta, ¿ok? Tiene causas multifactoriales, ¿ok? Una causa la vimos en la clase pasada. ¿Cuántos tubos de contracorriente hay? Mientras más tubos, mejor la resolución. O sea, ahí tenemos una variable de la cual depende la resolución, ¿ok? Otra variable de la cual depende la resolución, o sea, qué tanto logro separar las dos especies, se llama selectividad, que sería este término que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Incluso si yo mantengo los tubos constantes, yo podría mejorar la resolución. ¿Cómo? Siempre y cuando la relación de los coeficientes de distribución sea aún mayor. ¿Qué quiere decir? Que mientras más diferentes son los coeficientes de distribución, la resolución debería mejorar. ¿Ok? Entonces definimos selectividad, que es un parámetro de la cual depende la resolución, como la relación de afinidades o la relación de coeficientes de distribución en la condición de trabajo. En este caso es el D condicional, tanto del osmio como del rutenio, que son las dos especies que quiero separar, vale, el de rutenio vale 58, el del osmio vale 14, y matemáticamente se ha definido la selectividad como la relación de coeficientes de distribución. Si yo pudiera de alguna forma aumentar esa selectividad, incluso manteniendo el mismo número de tubos, yo podría mejorar aún más la resolución. ¿Ok? Esa es la selectividad. Es una segunda variable de la cual depende la resolución de una separación. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Ahora fíjense, aprovechando la pregunta que me hicieron, le hago yo la pregunta a usted. ¿Qué esperarían ustedes de esa curva, así como está, si yo voy aumentando el pH? Que se vaya separando. Ya, va a ir aumentando la separación. Ya, ¿por qué? Vamos desagregando eso. Está bien, está bien. ¿Por qué? O sea, ¿qué debieran esperar de esa curva? Se vaya separando, pero ¿cómo? Piénselo, ¿eh? O sea, yo me imagino que el osmio va a ir quedando más a la izquierda del otro Sí, a bien. medida que nos vamos ¿Por qué? acercando al pKa del osmio. Excelente. Excelente. O sea, como decía Michelle, estaba hablando, ¿cierto? Sí. Como decía Michelle, Sí, profe. ¿cuál de los dos tiene un pKa más bajo? El osmio tiene un pKa de 10, el otro tiene un pKa de 11,2. Si voy aumentando el pH, supongamos que yo llegué a pH 10, justo pH 10. Si fuese pH 10, ¿ok? ¿Qué pasaría con el D del osmio? Sería KD medios, KD medio, ¿no es cierto? O sea, en vez de ser 14, sería 7. claro. ¿Sí? ¿Qué pasaría con el D del rutenio? Aproximadamente, ¿no? A pH 10. También iría bajando, pero en menor proporción que el osmio. Bajaría en menor proporción, ¿no es cierto? De hecho, uno podría hacer la aproximación
que matemáticamente no es válida, pero aproximadamente sí, ¿no es cierto? Es decir, mira, pH 10, si bien es cierto, el rutenio bajaría un poco porque algo de rutenio se ionizaría, pero como está bajo pKa 11,2, o sea, pH 10 es menor que 11,2, yo diría que aproximadamente no debería pasarle mucho. O sea, probablemente el D condicional sea muy cercano a 50. No creo que baje mucho. En cambio, el del osmio baja bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con la selectividad pH 10? Pasaría que el numerador, se mantendría casi constante. Bajaría un poco, pero muy poco. ¿Ya? El denominador bajaría la mitad. Eso bajaría mucho. Por lo tanto, la selectividad debiera aumentar. Por lo tanto, la separación debiese mejorar. Y como decía Michelle, ¿cómo debiese mejorar? Uno debería esperar que, dado que el D condicional del osmio es el que baja mayormente, el de rutenio casi no baja, que esta curva se desplace hacia la izquierda. Eso es lo que uno debería esperar. Porque, ¿qué significa que el D baje? Que pierde afinidad por la fase orgánica. Eso significa. Y al perder afinidad por la fase orgánica, se arrastra menos en un proceso de contracorriente. Y recuerden que el arrastre tiene esta dirección, hacia acá. ¿Ok? Si no lo ven, se lo voy a mostrar en Excel. Miren. Denme un segundo. Voy a borrar acá y voy a irme al Excel. ¿Ya? Tengo aquí el Excel abierto. Creo que este. Ya. Sí. Aquí está. Aquí lo muestro. Dame un segundo. ¿Ya están viendo el Excel ahí? ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Déjenme mandar esto un poquito. Ahí. Ahí está la curva que les mostré anteriormente. ¿Ya? Si no probé este Excel antes de clases. Ojalá me funcione. Ya es capaz que no me funcione. Aquí yo tengo el pH 1. ¿Ok? Entonces, como tengo toda la ecuación ingresada a la planilla, supuestamente, si mi memoria no me falla, yo cambio el pH si me van a mover las curvas. Por ejemplo, pH 2. Miren. ¿Qué pasó? pH 1, pH 2. ¿Qué pasó? Profe, ¿lo puede hacer conmigo que no alcancé a... pH 1, pH 2. ¿Qué pasó? Cambian, No cambian. ¿Por qué? porque está bajo el K. El K del osmio. Ya. Está Ah, muy todavía bajo no el llega. pKa de ambos ácidos. ¿Se fijan? Y voy a ponerla acá. Recuerden que el pKa de este vale 10 y el pKa de este vale 11.2. Lo voy a escribir acá abajo para que se acuerden. ¿Ya? Sigue estando muy por bajo el pKa. No cambia nada. Muy poco. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo, Diego? Sí, o sea, cambian los D, pero cambian, claro, es casi insignificante. Ya, ¿te diste cuenta de eso? ¿No es cierto? Que bajó de 14 a 13,999 y de 58 a 57,999. O sea, lo que cambia es muy poco. Por lo tanto, un efecto en la separación indetectable. ¿Ya? Si yo sigo subiendo, pH 3, ¿no es cierto? Tampoco pasa nada, estamos muy por bajo el pKa. Como dijo Michelle, si yo me aproximo al pKa de los ácidos, ahí debiera esperar un cambio. Por ejemplo, si me voy a pH 9, por ejemplo, ya me estoy acercando un poco más, ahí debiera haber algo. ¿Se fijan que ahí la curva se movió un poquito? Ahí está 10 y ahí está 9. ¿Y cuál curva se movió? La del osmio. No, del osmio. ¿Ya? Si me voy a pH, ya no hay media, 9,5. ¿Se fijan? Se mueve más. pH 10. Mejor, ¿se fijan? pH 11, ahí el osmio ya tiene que bajar mucho su coeficiente de distribución. ¿Se fijan? Yo no estoy aumentando el número de tubos. ¿Ok? Yo estoy aumentando la selectividad a través de la condicionalidad del pH.
¿Me siguen ahí o no? ¿Profe? Sí. Entonces, considerando, porque obviamente hay valores que aquí no me sirven. O sea, hay valores de pH que simplemente no van a hacer un cambio en realidad en los D. Yo puedo predecir un intervalo de pH para poder, porque no puedo probar con todos los pH, porque obviamente no, pero yo puedo establecer un rango de pH en el que puedo tener un cambio significativo para la separación. Sí, con las herramientas que tenemos, ¿qué es lo que puedes hacer? Porque obviamente mientras más sofisticada es la matemática, uno podría responder lo que intuyo que quieres tú, así como decir, mira, entre pH 10 y 13 la separación es buena, ¿ya? Con las herramientas que tenemos no podemos así tener un resultado así, pero directamente, por tanteo sí podemos llegar a eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno dice, ya, me baso en la termodinámica. Y como dijeron ustedes, en la termodinámica uno debiera esperar que a pH cercano a 10 el ohmio se desplace a la izquierda y el rutenio se mantenga, que es lo que pasa, ¿ok? Por lo tanto la separación es buena. ¿Hasta dónde aguanta el sistema? Ya, yo intuyo, pero con bases termodinámicas, ¿no es cierto?, que el sistema me va a aguantar un poquito más arriba del pKa del rutenio. ¿Por qué? ¿Por qué yo intuyo eso? ¿Por qué yo no podría ir a pH muy básicos? ¿Qué debieran esperar ustedes? Si me voy a pH muy básico, 14, por ejemplo. Se van a volver a Porque juntar las curvas. se van a volver a juntar. ¿Y dónde? En los primeros tubos. En los primeros tubos. O sea, si yo pongo un pH muy básico, los D condicionales van a bajar enormemente. ¿Ok? Se van a volver muy poco afines a fase orgánica y van a quedar en los primeros tubos. ¿Ya? Eso es lo que yo debería esperar. Entonces, a pH 14, de hecho pasa eso. ¿Ok? Igual siguen más o menos separados. No está tan mal, pero se van a los primeros tubos. Entonces, yo no llegaría a pH 14, o sea, yo llegaría, no sé, a pH 13, yo creo que está bien, 12, miren, bonito. ¿Ya? Entonces, esto es como un tanteo sobre la base de una hoja de cálculo Excel que nos permite ver cómo nos quedarían las curvas variando esto. Ahora, claro, si yo tuviera una forma, que no la tengo, ¿no es cierto?, de graficar esto en 3D, donde yo pongo el eje X y Z, donde X sería número de tubo, Y sería pH y Z sería la fracción, yo tendría una curva en 3D. Y ahí podría a lo mejor responder lo que creo que me preguntó, si mal no recuerdo, Diego. ¿Ya? Claro, con mejor herramienta matemática no podría llegar a ese nivel de sofisticación. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Sí? ¿No? Ninguna, profe. Miren, de forma súper honesta, yo no les voy a pedir cálculo en contracorriente. ¿Ya? El objetivo de este curso no es que calculen cosas en contracorriente. Ustedes no van a ocupar la contracorriente como método de separación. Aunque creo que hay un laboratorio de contracorriente, ¿sí? Para que ustedes vean esto así como, creo que se separan dos indicadores. Entonces, como los indicadores tienen colores, al principio los colores están mezclados y por una serie de extracciones a contracorriente quedan los colores individuales separados, si es que la contracorriente viene ejecutada experimentalmente. Yo cuando lo hice siendo estudiante me fue un fracaso. Todavía me acuerdo. ¿Ya? Ahora, ¿qué me interesa a mí? Como profe, porque nuestro objetivo es la cromatografía, bueno, ese es nuestro objetivo final. Me interesa lo siguiente. Número uno, volviendo a las diapos de contracorriente, aquí está. Aquí está pH, lo mismo que le mostré aquí, pH 1, pH 10, pH 12, ¿ok? Ya, estas son las ecuaciones de contracorriente, ya se las voy a mostrar, no forma parte del objetivo de aprendizaje de este curso que ustedes sean expertos o expertas en contracorriente, ¿ya? Pero lo que muestra esta ecuación, para que ustedes no crean que esto es arte de magia, ¿no es cierto?, muestra qué fracción de analito hay en el tubo R, esa es la numeración del tubo 0, 1, 2, 3, dependiendo cuántos tubos tienen, es cuántas etapas se ejecutaron. ¿Qué fracción de analito hay en el tubo R luego de n etapas de extracción? Entonces este cálculo se hace por tubo. ¿Y qué es lo que considera esta expresión? Considera el número de etapas de extracción n, esto que está aquí es factorial. Por ejemplo, si ustedes hacen 9 etapas de extracción, este término del numerador sería 9 factorial. Recuerden que factorial es, si es 9, es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Eso sería como 9 factorial. Un número bien grande.
¿Ya? Y este R es el número del tubo, se hace un cálculo por tubo. ¿Y qué es lo que necesito como información? El coeficiente de distribución condicional, ¿ok? Y el volumen orgánico y acuoso que se puso a equilibrar en cada tubo. Si son iguales, son distintos, considera eso. Y todo esto está elevado a n menos r. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se ¿Qué fijan? era N? N es el número de etapas que ejecutaste. Para el ejemplo anterior eran 100 etapas, creo, que la que vimos para, para el OSMI y el Ruteni. 100 etapas. ¿Ya? Porque tú ejecutas Ok. un número de etapas fijo y dices, ya, voy a ejecutar, supongamos, 9 etapas de extracción. Entonces tú N es 9 y ahí se acabó tu proceso de contracorriente. Si tú ejecutaste en 9 etapas de extracción, vas a tener 10 tubos enumerados del 0 al 9. Por lo tanto, haces un cálculo por tubo. ¿Ok? De ahí viene esta expresión de contracorriente que la desarrollaron los ingenieros. ¿Ya? Lo que sí, si yo cambio el pH, me va a cambiar el D. Entonces si yo ejecuto la misma extracción a contracorriente a un pH distinto, o sea, tengo que repetir el proceso de nuevo, me van a dar resultados distintos, que es lo que acabamos de ver en Excel. ¿Ya? Entonces ahí les presento la ecuación. No tengo la intención que ustedes hagan cálculo al respecto. Ni siquiera les voy a pedir una evaluación parcial de esto. No tiene sentido para el efecto de la cátedra. Para el laboratorio sí se les va a mostrar esto, si mal no recuerdo, porque se redujeron algunas prácticas y me parece que se había quedado dentro, me parece. ¿Dudas? ¿Consultas? No sé por qué me salí. Bien. Entonces, ya, esta era la etapa, ¿no es cierto? Entonces uno va avanzando, etapa 1, perdón, etapa 1 avanza, etapa 2 sigue avanzando, etapa 3 sigue avanzando, etapa N sigue avanzando, N etapas, y por lo tanto yo tengo R tubos, ¿ok? Los que sean necesarios. Ustedes se imaginarán que hacer eso a mano, extraer y traspasar a mano a otro tubito y hacerlo 100 veces o 90 veces es terriblemente lento, por eso Craig inventó el tubo que girándolo y tiene una salida, ¿no es cierto?, automática, hizo el proceso mucho más automatizable. ¿Ya? Entonces fíjense que la cromatografía se puede ver de la siguiente forma, ¿ya? Que esta es una visión de Svet, el de los extractos vegetales, ¿ya? Si la contracorriente implica que hay una fase que avanza, le vamos a llamar a la fase que avanza fase móvil, que para el caso contracorriente es la orgánica, va avanzando. ¿Ok? Y hay una fase que se queda estática en el tubo, que es la que tiene menos densidad, esa es la que se le llama fase estacionaria, que para efecto del ejemplo que vimos era la fase acuosa. Entonces la fase orgánica sería una fase móvil que avanza sobre una fase estacionaria. Avanza a la derecha. Avanza un paso, avanza 2 pasos, avanza n pasos. Hasta que llega un punto que todas las fases móviles están en contacto con todas las fases estacionarias. Esa sería como la contracorriente, y la cromatografía sería exactamente lo mismo, pero en vez de hacer un tránsito hacia el lado, así como saltando de un tubo a otro, se hace un tránsito hacia abajo. ¿A qué me refiero hacia abajo? Que este proceso de contracorriente, al menos me lo imagino yo así, ustedes verán si se lo imaginan así. Este proceso de contracorriente que es como en esta dirección, hacia allá, ahora en cromatografía es así. Entonces, hay una fase móvil que avanza sobre una fase estacionaria que es una columna. Y Sweat se imaginó él, te voy a buscar la frase, la tengo por ahí. Él se imaginó que la cromatografía que le funcionó tan bien a él debiese ser una especie de reparto entre la fase móvil, que es la que cae, con la fase estacionaria, que era un sólido en el caso de él, y ahí van ocurriendo varios equilibrios de distribución, como que fuesen varios tubos. Entonces, como que él cortó la columna imaginariamente en varios procesos de extracción. Así se la imaginó él, para entender su proceso. Entonces, la columna sería el análogo de contracorriente hacia el lado, pero en este caso hacia abajo. ¿Ok? Y por lo tanto, los analitos van a empezar a ser arrastrados por esa fase móvil, dependiendo que tan afines por esta, respecto de la fase estacionaria. Lo que llamamos D. ¿Ok? De hecho, en cromatografía se utiliza el coeficiente de distribución, tal cual. Y estas ecuaciones de contracorriente, con factorial y todo el cuento,
hay algunos tipos que desarrollaron las primeras teorías cromatográficas basadas en esas ecuaciones de contracorriente, o sea, las tomaron tal cual y las llevaron a la cromatografía, literalmente. Y dijeron, mira, en realidad n factorial sería como el número de platos de una columna, ¿ok? Y R sería como la etiqueta de cada plato, el plato 1, 2, 3, 4, y N sería el total de platos. Y se imaginaba una columna separada así, influenciada por Sweat o no, no tengo idea. No tengo idea, no me sé no sé qué pasó por las cabezas de las personas que tomaron las ecuaciones de contracorriente para construir las teorías cromatográficas que hoy en día existen, que son dos, ¿ok? Pero esto que lo hicieron, le copiaron a Sweat o no, leyeron la historia de Sweat o no, no tengo idea, ¿ya? Pero funcionó, ¿ya? Entonces lo que nosotros vemos ahora como separado, en donde el eje X ahora para nosotros es tiempo, eso en cromatografía es tiempo, antiguamente era tubo, ahora es tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma al analito salir de la columna? Que es como sería cuánto tiempo le toma al analito avanzar en todo el proceso de contracorriente. Esa sería como la lógica que hay hecho. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a empezar con la cromatografía, teniendo eso en mente. Entonces, antes de pasar a la cromatografía, por favor, dudas, consultas, comentarios, aspectos conceptuales. Sí, ¿cómo se puede saber de manera directa el momento en el que el analito pasa por los tubos con el tiempo? Mira, hay una respuesta histórica y una respuesta tecnológica. Ya la respuesta histórica es que como antiguamente muchas sustancias que se estudiaban se seguían solamente porque tenían color, entonces tú veías colores avanzar. ¿Ok? Que es como los pigmentos de Sweat, o sea, él vio en una columna colores que se separaban, pero él antes de hacerlo en columna lo hizo en tubos, ¿no es cierto? Y él veía que los extractos eran negros, verdes, naranja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sé yo que va avanzando un analito? Es porque yo voy viendo colores, y si mi color es primario, ¿ok? Entiendo que ahí hay un analito puro, pero si mi color es secundario, entiendo que ahí hay una mezcla de dos sustancias. Esa era como la lógica que tenían antes, hasta donde entiendo, ¿ya? Mi profe era mayor, pero no tanto así como no conocía a Sweat. Michelle. Eso es como cuando en analítica general se hace la marcha de los cationes en el primer laboratorio y a veces uno tiene algunas fases en café y otras en azul. Es exactamente así, o sea, la marcha analítica es un procedimiento casi alquimista. ¿Por qué? Porque como antiguamente tú no tenías ninguna otra propiedad a la cual apelar para saber si hay una sustancia más que su color, su forma, su olor y a lo más su punto de fusión, así con suerte, ¿no es cierto? O su punto de ebullición, la forma más, la que más se tenía era, en el caso de la marcha analítica, ver un color. Entonces decía, si usted agrega sulfito de sodio y se forma un precipitado amarillo, es mercurio. Una cosa así, ¿ya? Ahora no, ahora ¿cómo se sabe? Ahora, y fíjense en el EGI, nosotros ahora tenemos detectores. Los detectores nos amplían el rango de detección, ¿no es cierto? Más allá de nuestro sentido, de las sustancias químicas. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos que está leyendo un analito? O está avanzando un analito? Sabemos porque se forma una señal simétrica, gaussiana, propia de la distribución de una sustancia, y que además absorbe a una longitud de onda donde yo sé que mi sustancia pura absorbe. Es como tener la información analítica 1, tengo el espectro de una sustancia pura, por ejemplo, anilina, sé que absorbe, supongamos, no me sé el espectro de la anilina, pero supongamos que el máximo de absorción de la anilina es 280 nanómetros, y vi una señal simétrica, ¿no es cierto?, de una sustancia que genera señal a 280 nanómetros, o sea, sospechas para decir que anilina la tengo, ¿no es cierto? Pero el segundo criterio que es importante en cromatografía, y aquí se lo voy a adelantar, es que el tiempo que le toma a la sustancia pura en eluir es un tiempo que también te sirve para caracterizar. ¿Me explico? ¿Ya? Aquí. Esta señal, bueno, aquí me quedo medio chueca, perdón, voy a hacerla de nuevo. Ya. Esta señal que está ahí tiene una forma gaussiana. ¿Por qué gaussiana? Porque son moles de partículas de analito que están eluyendo y tienen una distribución con un máximo. ¿Ok?
esa forma hay que entenderla molarmente. Una partícula de analito no tiene esa forma. Los moles de partículas de analito generan esa señal gaussiana. ¿Ok? Esa señal gaussiana tiene un máximo. Ese máximo se le llama tiempo de retención, que es característico de la sustancia. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo una columna como SWET y le agrego una fase móvil, agua, supongamos, a un pH fijo, y yo agrego una sustancia pura, para este ejemplo, vitamina K1, lo agrego puro, no una mezcla de sustancias, sino que agrego la sustancia pura, y me va a generar una señal a, supongamos, poner acá, 120 segundos toma en general ese máximo. ¿Ok? Entonces yo estoy seguro que mi vitamina K1, porque la inyecté de forma pura, me genera una señal con un máximo de 120 y absorbe 280, dos criterios de identificación. ¿Ok? Entonces, si yo después tomo una muestra real, que sospecho que tiene vitamina K1, ¿ok? La inyecto en una cromatografía y aparece una señal con un máximo de 120 segundos y que absorbe 280 nanómetros, conclusión, debe ser vitamina K1. Entonces, tiempo y señal, o sea, que genere señal analítica en el detector y además a un tiempo determinado, son dos criterios de identificación. ¿Criterios inequívocos? No. Es posible que una muestra real tenga una sustancia que absorba 280 y con un tiempo de retención de 120 segundos y que no sea vitamina K1, una muestra compleja sí. Pueden haber falsos positivos. Sí. ¿Dudas? Consultas. Nada más, dudas, consultas. Profe, entonces, al final, el aporte sustancial que nos otorga la cromatografía es el concepto de tiempo de retención, que es esta variable que se le agrega para poder tener un analito más, para yo poder identificar a mi analito, sumándole el hecho de que hay una detección, ahora sumándole este concepto, tengo mayores chances de poder de tenerlo íntegramente. ¿Es como eso? Sí, sí. Mira, yo creo que tú lo dijiste súper bien. Yo te voy a decir lo mismo, pero con mis palabras, obviamente. ¿Ya? Claro, o sea, número uno, la cromatografía, en términos analíticos, lo que nos aporta es el mejor método de separación que existe, desde mi punto de vista. ¿Ya? Sobre todo para separar analitos tipos moleculares. ¿Ok? Ahora, y uno dirá, ¿y por qué eso es un aporte? Recordemos, y esto se lo dije en las primeras clases, se lo recuerdo. Quizás para una persona cuyos analitos son elementales, por ejemplo, yo quiero determinar cobre, arsénico, plomo, ¿no es cierto? No ve el aporte de la cromatografía. ¿Por qué? Porque si yo quiero generar una señal selectiva en un detector, una señal selectiva de cobre, por ejemplo, yo para eso necesito un equipo de absorción atómica, y el equipo de absorción atómica tiene suficiente selectividad instrumental como para generar una línea atómica de cobre sin ninguna interferencia. Por lo tanto, la cromatografía es cero aporte para analitos elementales. Esa es mi opinión. Cero aporte. Sin embargo, si tus analitos son moleculares, ¿ok? Número uno, elementos naturales hay 90, moléculas naturales hay millones. Por lo tanto, en una muestra compleja que existan muchas moléculas, más que elementos como partículas aisladas, mucho más alto, ¿no es cierto? Segundo, claro, la cromatografía, como es un excelente método de separación, de mi punto de vista el mejor, ¿no es cierto?, te aporta una selectividad que los detectores moleculares no tienen. Es decir, un equipo de absorción molecular que absorben bandas, como dijimos en la primera clase, la probabilidad que dos bandas moleculares se solapen es enorme. Y si sumas además que hay muchas más moléculas que elementos, entonces la probabilidad que una muestra real compleja, un equipo de absorción molecular, un equipo de fluorescencia molecular, un infrarrojo, un rayo, o sea, un RMN, todos estos detectores que responden a moléculas, ¿no es cierto?,
la probabilidad de generar una señal selectiva para un analito molecular en una muestra compleja es súper baja, salvo que tu muestra sea muy simple. Entonces, ¿qué es lo que te aporta la cromatografía? Es un excelente método de separación que te permite, fíjate lo que te voy a decir, te permite generar una señal selectiva a pesar que tu detector instrumental no tiene suficiente selectividad. O sea, la cromatografía te aporta, dada su alta resolución, ejemplo, el que está acá, ¿no es cierto? Las separaciones son tan buenas, o sea, son tan resueltas como esta figura que está acá, que te permite generar una señal sumamente selectiva en el detector, a pesar que el detector no es selectivo. Esa es como la parada filosófica que uno tiene, ¿ya? La cromatografía compensa bajas selectividades, dada una gran separación, una muy buena resolución en sus separaciones. No sé cómo explicarlo de otra forma, ¿ya? No sé si les queda claro. Sí, y al final el concepto como primordial de la cromatografía, que según yo es como el concepto de tiempo de retención. Ya, sí, obvio. Vimos todo esto para poder distinguir que tiene un fundamento químico, o sea, tiene un fundamento de interacciones más complejas, ¿o no? Es como al Ya. final... Sí, tú tocaste dos temas ahí, ¿ya? Una cosa es de qué dependen los tiempos, que entiendo que por ahí va una pregunta tuya, y otra cosa es qué relevancia tiene el tiempo para identificar una sustancia, ¿ya? Claro, si ustedes se van, ¿cómo yo identifico elementos? Por la línea atómica. O sea, las líneas atómicas, como están cuantizadas, son propias de cada elemento. Entonces, mi señal analítica en un espectro de absorción atómica, perdón, es que están tocando el timbre. Dame un segundo. Ya, ahora sí, ¿están ahí? Bien, entonces estábamos discutiendo, como les decía, dos preguntas que acaban de ser, que son muy interesantes y son fundamentales para entender el valor de la cromatografía. ¿De qué depende el tiempo de retención y qué valor tiene para identificar? Entonces, son dos preguntas. Respecto de qué depende el tiempo de retención, ya les di un adelanto de que, dado que el tiempo de retención tiene que ver con cómo la fase móvil arrastra el analito para que salga del sistema, en este caso una columna, el tiempo de retención depende del coeficiente de distribución. Número uno. Mientras más alto el coeficiente de distribución, más lento el avance del analito. Pero más rápido es el avance del analito.
Recordemos que el coeficiente de distribución es la fase orgánica partida por la acuosa. Y si la orgánica es la que avanza, o la móvil en este caso, ¿no es cierto? Mientras mayor el D, más avanza el analito. Pero también depende de factores hidrodinámicos. O sea, si yo la fase móvil la agrego un flujo más rápido, en vez de 1 ml minuto a 2 ml minuto, 3 ml minuto, dado que la cromatografía, al igual que contracorriente, es un fenómeno hidrodinámico, el tiempo de retención también depende de la hidrodinámica del proceso. Más flujo, menos tiempo de retención. ¿Ok? No sé si está clara esta primera respuesta antes de pasar a la segunda, que también es súper interesante. De hecho, me acordé de los Juegos Olímpicos, se la voy a responder con los Juegos Olímpicos. Miren. ¿Entienden? En general, porque vamos a ver con detalle, obviamente, de qué dependen los tiempos de retención. Sí, el coeficiente de distribución, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Sí, profe. pH, la naturaleza de la fase estacionaria, la naturaleza de la fase móvil, ¿no es cierto? Y además el flujo, ¿ok? Ahora, ¿qué valor tiene un tiempo de retención para identificar? Que entiendo que esa es la otra pregunta. Antiguamente tenía mucho, hoy en día tiene re poco. Y voy a explicar por qué. Miren, recién pasaron los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Entonces, supongan que ustedes, ¿no es cierto? ¿Alguien de aquí es seleccionado deportivo en algo? ¿Nadie? ¿Han concursado alguna vez en un torneo deportivo universitario? No, puro ñoño. Nunca. No, profe. No. Pucha, que me decepcionaba. Hay alguien dijo que sí en el chat. Sí, a ver, ¿quién? A ver. Karina, ya. ¿De qué eres seleccionado? ¿O de qué participaste? Halterofilia. Ah, mira, súper. La halterofilia es esa que levantan pesa, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, ya. Pero bueno, la halterofilia es un caso, incluso es uno de los más sensibles de lo que les voy a decir. Miren. Supongan que uno va a un torneo, ¿no es cierto? Y les pongo un caso. ¿ya? Y aquí Karina gana. ¿Ok? Karina gana. Y gana el torneo. Y gana por masacre. ¿Ok? O sea, se distancia enormemente de quienes le siguen en la cantidad de peso levantado. No sé cómo se mide el éxito en halterofilia. He visto que algunos levantan así como hasta la mitad, hasta arriba de un envión, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Se supone que Karina gana. Y gana por masacre. Y viene alguien y dice, Karina se dopó. Utilizó sustancias ilícitas para aumentar su rendimiento deportivo de forma artificial. No solo por entrenamiento, que sería lo justo, sino que utilizó sustancias ilícitas. ¿Ok? El Comité Olímpico Deportivo tiene una lista de sustancias ilícitas y las va actualizando todos los años. No sé si sabían eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que se hace normalmente? ¿No es cierto? A nivel profesional, a los tipos le hacen análisis antidoping. ¿Y en qué consiste un análisis antidoping? Normalmente le toman una muestra de sangre, normalmente es eso, ¿ya? O a veces orina, depende de la droga, ¿ya? Pero normalmente son muestras de sangre. ¿Por qué la sangre? Porque las drogas quedan circulando más tiempo en la sangre que en la orina, ¿ok? La orina tiene una ventana como de un día y medio, dependiendo de la solubilidad de la sustancia. La sangre tiene ventanas de 1 semana, 2 semanas. ¿Ya? Si ya la sospecha de más largo plazo, hacen análisis de pelo, pero muchos deportistas se rapan, ¿ya? Entonces, yo tomo una muestra de sangre. Ahora, analíticamente, ¿qué le harían ustedes a esa muestra? Para determinar, supongamos que estamos acusando, ¿no es cierto?, a su compañera de que consumió un esteroide anabólico, una molécula orgánica grande, así, ¿no es cierto? ¿Qué le harían a la muestra de sangre? Primero tendría que pasar por un proceso de diálisis, ¿no? Tú dices como para separar el suero de los glóbulos rojos, algo así. Claro. Ya, No, no sé. asumamos que la droga está en el suero, ¿ya? Que no está dentro de los glóbulos rojos, que en el suero, ya. Separaste el suero. ¿Qué le hacen analíticamente ahora? ¿Qué se le ocurriría a usted hacer? La pregunta mía es, ¿qué detector ocupan? Esa es mi pregunta, súper concreta. Para detectar la presencia del esteroide anabólico. Un detector molecular que detecte. ¿Tal como? Como
espectrofotómetro, por ejemplo. Ya, supongamos un espectrofotómetro UV visible. Ya, y supongamos que el esteroide absorbe en el UV. ¿Okay? Y supongamos que ustedes saben el máximo de absorción. O sea, el esteroide anabólico absorbe a 350 nanómetros. Ese es su máximo de absorción. Entonces ustedes toman el suero, lo ponen en una celda, registran la absorbancia y les da una absorbancia de 350 nanómetros. Conclusión. Pero podrían haber como 1000 interferencias en la sangre, igual que puedan absorber a eso. O sea, ¿ustedes le quitarían la medalla de oro, Karina? ¿Por eso? No, porque Si pudieran otras haber sustancias, miles de sustancias que absorben. claro, no sería Eso ya- como viable. Eso ya es problema de la persona que hace el análisis, ¿o no? Pero es que en O sea, la sangre hay como sustancias que pueden absorber también a ese, es que o es cerca de problema de ambas partes, ¿ya? Porque por un lado, si una persona me va a dañar una carrera deportiva en base a un análisis químico, yo entiendo que ese análisis químico tiene que ser muy confiable para poner en riesgo la carrera deportiva de una persona. Y creo que en base a lo mismo que dicen ustedes, que me genera una señal de 350 nanómetros, pudiendo haber muchas sustancias que absorben esa, no es una prueba como muy concluyente. Valentina. ¿Podría ser por medio de anticuerpos y fluoróforos? ¿Cómo es? Claro, o sea, Que generan sí. luz por medio de fluorescencia. Mira, no? la fluorescencia molecular es más selectiva que la absorción molecular. Hay muchas menos sustancias que fluorescen que sustancias que absorben. Eso es cierto, ¿ya? Y tú podrías recurrir a un anticuerpo que entiendo, dime si me equivoco porque aquí me pierdo un poco, no sé, que catalice una reacción con el analito y finalmente tú sigues un producto de la catálisis de reacción con tu analito y eso te incrementaría la selectividad. Efectivamente, no todas las sustancias fluorescen y muchas menos sustancias reaccionarían con, en un sistema con un catalizado, ¿no es cierto?, que genera un producto. O sea, tú estás reduciendo el espectro de sustancias que podrían darte un falso positivo. Eso es lo que tú estás haciendo. Sí. ¿Okay? O sea, lo que tú estás tratando de hacer es, mediante una vía catalítica, si entiendo bien, incrementar la selectividad del método. ¿Ok? ¿Está bien eso? O sea, en términos conceptuales de que te estás aumentando la selectividad, está bien. Lo que no sé si está bien es si aumenta la selectividad a tal nivel como para quitarle y arruinarle la carrera deportiva a una persona solamente con ese análisis. No existe la posibilidad de otro falso positivo, a pesar que el método más selectivo, no hay duda. Pero que es infalible. Y aplicando primero una cromatografía de columna y luego un análisis espectrofotómetrico. Bueno, lo que se hacía en la antigüedad es eso que dice Ignacio. O sea, yo, ¿qué es lo que hago? Pongo la muestra de suero acá, ¿ok? Aquí van a haber 500 sustancias. Pongo un detector de fluorescencia acá, es un detector súper selectivo en base a lo que decía su compañera, un detector de fluorescencia, ¿ya? ¿Para qué? Porque si hay 500 sustancias, a lo mejor solamente 20 florecen. ¿Ok? Incremento la selectividad a través del detector, ingreso el suero a la columna, le agrego una fase móvil y empiezan a avanzar. Entonces, de 500 sustancias, 20 florecen. Y de las 20 que florecen, yo esperaría que no eluyan al mismo tiempo. Algunas van a eluir antes y otras van a eluir después. ¿Ok? Y supongamos que de esas 20 sustancias, el esteroide anabólico en cuestión, ¿no es cierto?, con el cual estamos acusando a su compañera, ¿no es cierto?, el esteroide anabólico en cuestión tiene, voy a dibujarlo acá, ¿de tiempo, sí? Voy a poner acá. Supongan lo siguiente. Aquí, no, espérense, déjame un segundo, voy a hacerlo con el teléfono, voy a aprovechar el teléfono para hacerlo con un dibujito decente. Déjame un segundo. Esto es muy importante. Y esto acá. Estoy entrando.
Denme un segundo para dibujar esto, ¿ya? Ok. Estoy. Saco el lápiz. Ya, ahora sí. Voy a tener que parar de compartir pantalla. Deme un segundo, a ver. Y ahora sí. Entonces, supongan lo siguiente. Entonces, como les decía, tenemos la cromatografía, como decían recién, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una señal fluorescente, ¿ok? Y supongamos que fluorescente, y elegimos el máximo de emisión fluorescente del esteroide. O sea, supongamos detectamos la intensidad fluorescente a 350 nanómetros de emisión, ¿ya? Entonces, de 20 sustancias que fluorecen, 5 fluorecen a 350 nanómetros. O sea, estamos reduciendo el espectro de selectividad. Y supongan lo siguiente. En rojo les voy a dibujar cómo sería el cromatograma del esteroide anabólico puro. O sea, si yo no estoy inyectando el suero de su compañera, estoy inyectando una solución pura del esteroide en cuestión. Y me da una cosa así. Esto es en el eje, perdón, esto sería así. ¿Ok? Recuerden que el eje X es tiempo, ¿ok? En segundos o minutos, lo que ustedes quieran. Tiempo de elusión, ¿ya? Entonces, supongan que este tiempo me da, aquí, ¿no es cierto? Me da 5 minutos, ¿ok? Eso es lo que me dio la sustancia pura. Entonces, después, ¿qué es lo que hago? Yo inyecto el suero de su compañera, que la estoy acusando de que se dopó, ¿no es cierto? Ilegalmente, y de eso depende que le quite la medalla de oro y años de dedicación para lograr ese éxito, ¿no es cierto? Por la cual no solamente le voy a quitar la medalla de oro, sino que si yo la inculpo con esto, además la arruino la carrera, o sea, la expulso de la sociedad deportiva, es un cuento, ¿ya? Y la muestra me da este cromatograma, fíjense. Así me da el cromatograma la muestra real. Hartas sustancias van a aparecer ahí, no una, porque hay una mezcla de cosas. Entonces ustedes con esto, eso se hacía en la antigüedad, con esto, con esta señal, ustedes están arruinándole la carrera a una persona, justificada o injustificadamente. Así se hacía antes. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene eso? Ignacio, no sé si te levantaste la mano o te quedo levantada, disculpa. Ah, chuta, no la he bajado. Ay, no. Pensé que tenía otra pregunta. Listo. ¿Le arruinan la carrera a la persona? O sea, ¿están seguros que esa persona se consumió una sustancia ilícita con esa evidencia? No. Algunos decían sí, otros decían no. No, porque igual puede haber una combinación de sustancias que al estar juntas pueden absorber a esa longitud de onda. Claro. ¿Qué probabilidad hay que consumiendo otra sustancia que no es ilícita, supongamos un analgésico, y generó señal? Como casi un 100% puede haber. O sea, certeza 100% no hay. ¿Ya? Casi. No, por eso te digo, o sea, la probabilidad de que otra sustancia química, quizás no de una persona normal, a lo mejor su compañera está enferma, se tomó un analgésico, a lo mejor tomó mucho café y el incremento de cafeína dio una señal. Puede ser cualquier cosa. Así. Pueden ser tantas sustancias que ni siquiera conocemos que están dando una señal justo a ese tiempo y que florecen. Entonces, ¿qué se hacía antiguamente? Entonces, el criterio de tiempo de retención para identificar sustancias, si es cierto, algo aporta, tampoco vamos a desconocer que no aporta nada, ¿no es cierto? Antiguamente, para casos tan sensibles como este, se recurría a segundas y terceras evidencias. ¿Cuáles eran esas segundas y terceras evidencias? Analíticamente, por ejemplo, decían ya, si a usted le dio una señal al tiempo de retención de la sustancia ilícita, cambia el pH de la solución. Los tiempos van a cambiar. ¿Ok? Si al cambiar el pH de la solución van a cambiar los tiempos, pero
el tiempo de retención cambia, tanto el de la sustancia pura como el de la sustancia que aparece en la sangre, cambian igual, uno dice, oye, el pH afectó a ambas señales por igual, es más probable que sea la sustancia. Cambia la columna, o sea, sabe que usted tiene una columna con una constitución química determinada, cambia la columna, cambia el material de la columna. En vez de ser calcio, el material es silicio. Eso va a cambiar los tiempos de retención. Supongamos que en vez de 5 minutos da 10 minutos ahora el analito puro. Y sigue apareciendo una señal a 10 minutos. ¿Coincidencia? Sí. Uno va estrechando los rangos de duda. ¿Ok? Ahora, para terminar de contarles la historia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen los comités olímpicos hoy en día? Aprovechan la espectrometría de masa molecular. ¿Qué dicen los comités olímpicos? O sea, la analítica del comité olímpico dice, mira, aquí está huyendo algo. Sospecho por tiempo que es el esteroide. Pero como aquí está huyendo algo más o menos puro, o sea, no está mezclado con casi nada, ¿qué es lo que debiera hacer yo? Tomo esta fracción de volumen donde está huyendo el analito y lo someto a una segunda técnica confirmatoria. ¿Cómo se llama esa técnica confirmatoria? Hoy en día, la que tiene más credibilidad y validez, espectrometría de masa molecular. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un espectro de masa molecular, donde aquí tienen intensidad y aquí tienen relación carga-masa, fragmentan la molécula, que eso es lo que hace la espectrometría de masa molecular, y eso da fragmentos. No sé si ustedes conocen los espectros de masa moleculares. Da fragmentos. Entonces uno dice, mira, a ese tiempo de elusión, eluye algo que tiene una masa molar de 100, y sus fragmentos son 70, 60 de masa molar, 40, y está coincidiendo tanto la masa del ion molecular, justo da la masa molar del esteroide, o sea, ya coincide el tiempo, coincide la masa molar, y además coinciden el tamaño de los fragmentos, porque si yo corto la molécula en sus grupos funcionales, me da justo esos fragmentos. Ya, entonces coincide el tiempo, coinciden los fragmentos molar y sus subfragmentos. De hecho, creo que los estándares dicen que tienen que coincidir 4 trozos moleculares. Ahí ya listo. La probabilidad que sea coincidencia ya sería casi un milagro. ¿Ya? Ahí recién podemos quitarle la medalla de oro a su compañera y decirle, ¿sabes que hiciste trampa? ¿Ya? Igual, analítica de alto nivel. ¿Sí? Igual como que ahora tiene que ser mucho más riguroso, supongo, como con el tema que pasó con Rusia, de que prácticamente había como todo un comité científico que se especializaba en hacer doping que pasara por estos... ¿Verdad que les tuvieron que hacer un comité nuevo? Sí, pues. Sí. Sí, no, esta cuestión de la droga es una cosa, analíticamente es súper interesante el caso de las drogas y cómo la analítica está compitiendo contra la química orgánica. ¿Por qué? Porque es lo que hacen los tipos que son tramposos, ¿no es cierto? O tramposas, como sea, ¿no es cierto? Para superar el control analítico, le cambian los grupos funcionales a algunas drogas. En vez de tener 1H, tiene 2H. El efecto anabólico es parecido, pero no eluye al mismo tiempo y no tiene la misma masa molecular. Entonces empiezan a jugar con la síntesis orgánica para tratar de preservar como la zona de la molécula que genera el efecto anabólico, pero le alteran algún trozo, ¿no es cierto?, para que no figure como un positivo en los metaanalíticos. La disputa orgánica versus analítica. Eso siempre va a ser los Juegos Olímpicos. Ahora, lo que ha pasado hoy en día es que ya los doping no son con drogas, no son químicos. Hay doping que son biológicos. O sea, por ejemplo, le extraen sangre a la persona, su sangre, y se la hiperconcentran en glóbulos rojos y después se la reinyectan. Entonces tiene una hiperconcentración de glóbulos rojos. Ya, eso ya no es químico. ¿Se fijan? Eso no va a figurar en la metaanalítica. ¿Ya? Entretenido esa historia, me gusta. Dudas, consultas, comentarios. Ya, para terminar, en este minuto que queda, simplemente les voy a mostrar esto. Es lo que a mí me dejó impresionado desde un punto de vista histórico. ¿Ya? Yo les mostré esto, pero se lo voy a volver a mostrar. Las reflexiones de Sweat. ¿Ya? Considero la columna como segmentos individuales con sorbentes. O sea, veía la columna segmentada, desde mi punto de vista, casi como lo contracorriente.
plato teórico como se conoce actualmente. ¿Okay? Considero que existía un reparto entre el solvente y el sorbente. O sea, él se imaginaba como que había un reparto, otro reparto, una contracorriente. ¿Ya? Nosotros vamos a ver en este curso dos teorías cromatográficas. La teoría del plato teórico equivalente, que viene de estas reflexiones, de Sweat, pero que después un ingeniero la matematizaron. ¿Okay? Y la teoría cinética de ilusión, que es la teoría que ve a la cromatografía como un fenómeno exclusivamente físico, no químico. Nosotros vamos a tener que unir las dos teorías para darle la connotación química del coeficiente de distribución y física, la hidrodinámica. ¿Ya? Por eso hay mucho ingeniero que enseña cromatografía, porque dominan muy bien uno de los aspectos de la cromatografía, que es la hidrodinámica. Pero la termodinámica de la cromatografía es muy química y yo creo que nosotros estamos en buen pie también para entenderlo. ¿Ya? Eso, dudas, consultas, ahí también. Profe, una consulta, ¿de quiénes son estos postulados? Estas son reflexiones de Sweat, de Sweat. Cuando Sweat, Sweat vio su separación de pigmentos, los escritos que han estudiado la historia de él dicen que estas eran frases textuales de él, en su libro de notas experimentales. Interesante, ¿ya? Chao, que vaya bien. Nos vemos. Chao, Cuídense. profe. Chao, saludos. Chao, profe. Sí, hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, profe, gracias. La prueba me la pueden enviar hasta el miércoles. La evaluación. No, hasta el lunes, pero a cualquier hora. Hasta el lunes a cualquier hora. La evaluación parcial. Chao, chao.